Buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Estamos continuando con el curso de Derecho a la Consulta Previa que viene organizando el Ministerio de Cultura en coordinación con la Comisión Andina de Juristas. Como recordarán, en la semana previa vieron lo relacionado al alcance y naturaleza del derecho a la consulta previa y lo relacionado a la identificación de pueblos indígenas. En esta oportunidad lo que vamos a desarrollar está referido a 6 puntos, ¿no? Principios rectores para la implementación del derecho a la consulta previa, el caso de excepción de consulta previa, específicamente lo relacionado a servicios públicos, el derecho de petición, las etapas del proceso de consulta previa y cómo se viene implementando, experiencias relevantes en los procesos de consulta previa y había avance, acciones claves y balance. Entonces, comenzamos con el punto 1, que son los principios rectores a tener en cuenta en el proceso de consulta previa. De acuerdo, la ley de consulta previa, la ley número 29785, establece 7 principios que rigen el derecho a la consulta previa. Estos son oportunidad, interculturalidad, buena fe, flexibilidad, plazo razonable, ausencia de coacción o condicionamiento e información oportuna. En la práctica, estos principios nos han ayudado, en los casos que se han venido implementando, a adecuar y a hacer que los procesos se desarrollen de la mejor manera. Por ejemplo, cuando hablamos del principio de oportunidad, nos referimos, y eso está establecido en la ley y así se ha venido aplicando, a que se tiene que consultar la medida en el mejor momento. ¿Eso qué significa? Significa que no se consulta cuando ya se implementó la medida, cuando ya se realizó la medida, sino que tiene que ser previa, ¿no? Y además tiene que ser en un momento en donde se cuente con la información oportuna, ¿no? Porque si no, uno consulta cosas que no tienen sentido. En relación al principio de interculturalidad, como ustedes saben, el principio de interculturalidad o los procesos de consulta están relacionados o el sujeto del derecho es los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen una cultura distinta, hablamos alrededor de 55 pueblos indígenas, cada uno con su cultura propia. Entonces, cuando se implementa un derecho, tenemos que respetar su cultura, tenemos que recoger sus opiniones, hacerlo en la lengua que son de estos pueblos. Buena fe, bueno, acá estamos en el marco de que cualquier acción, tanto del Estado como de los pueblos indígenas, tiene que darse en un ámbito de buena fe, ¿no? Respetando los derechos y los deberes de ambas partes. Flexibilidad. El principio de flexibilidad ha sido clave en la implementación de procesos de consulta. ¿Por qué? Flexibilidad además asociado también al principio de plazo razonable, que es el principio 5, ¿no? El 4 y el 5. Cuando nos referimos al principio de flexibilidad, se señala o se aplica diciendo que si bien existe etapas en el proceso de consulta, si bien existe plazos en el proceso de consulta, esto tiene que aplicarse de manera concreta y real, ¿no? Y en algunos casos se tienen que hacer algunas modificaciones o algunas incorporaciones para que el proceso se lleve de la mejor manera. Como por ejemplo, si en algún momento se acordó tener 2 reuniones, si hay acuerdo de nuevo de las partes entre el Estado y los pueblos indígenas, se podría acordar tener una reunión más o cambiar una fecha o dar mayor información. Entonces, así se aplica el principio de flexibilidad. Y en relación al plazo razonable, tiene que ser un plazo que sea acorde, proporcional a lo que se está consultando, ¿no? Si bien la ley y el reglamento establecen un plazo, en algunas oportunidades hay que adecuarlo a la situación concreta que se está consultando, a la medida que se está consultando. Por ejemplo, en el proceso de la hidrovía amazónica, si bien se había establecido como plazo máximo 120 días calendarios, se amplió el plazo porque era necesario tener un par de reuniones más. Sin embargo, no podemos caer en que los plazos sean extensivos y que no haya una proporcionalidad en algún tipo de ampliación. El principio 6 está relacionado a la ausencia de coacción o condicionamiento. Eso para ambas partes. Ninguna de las partes pueden participar en un proceso de consulta obligados o condicionados o coaccionados, ¿no? La participación se da de buena fe y en completa libertad, ¿no? Entonces, por eso es que no pueden haber amenazas de ningún tipo de ninguno de ambos lados, ¿no? Se debe partir de una participación en un clima de buena fe y un buen relacionamiento.
Y finalmente, la información oportuna, que vendría a ser el principio 7. La información oportuna está relacionada a, a lo que los pueblos indígenas tengan toda la información necesaria para participar en este proceso. Es por eso, y ahí también lo enganchamos de nuevo con el principio de flexibilidad, es por eso que en cada proceso se van a ver los mejores mecanismos que se puede entregar la información. Y en algunos casos, si es necesario repetir alguna información, se va a tener que hacer de esa manera. Lo segundo que queríamos discutir con ustedes es relacionado a la excepción de consulta previa, específicamente el caso de servicios públicos. Si bien la ley y el reglamento establecen supuestos en donde no se consultan, tipo medidas presupuestarias o también relacionado a temas de defensa y seguridad nacional, hay un caso especial que es el caso de servicios públicos, ¿no? Y en la 15ª disposición complementaria y final del reglamento de la ley de consulta, habla que para la construcción y el mantenimiento de infraestructura en materia de salud y educación, así como la necesaria para la provisión de servicios públicos, no se realizaría consulta previa. ¿Ya? Pero, ¿qué te establece además la excepción o el artículo 15º? Te dice que si bien se identifica que hay un servicio público, este tiene que darse, o la implementación de este servicio público tiene que darse en coordinación y tiene que beneficiar a los pueblos indígenas, ¿ya? Y eso es súper importante, ¿no? Porque, como ustedes saben, no existe una definición clara o única sobre servicio público. Tenemos las sentencias del Tribunal Constitucional que te dan pautas para identificar qué es servicio público, y lo que estamos implementando desde el Ministerio es que cuando se habla de un servicio público, este debería estar determinado por una ley que cada sector tendría. Ejemplo, el tema de líneas de transmisión. En casos de concesiones de distribución, ahí la ley de concesiones eléctricas lo ha identificado como un servicio público. Pero no solamente es que se identifique como servicio público, sino también que se coordine con el pueblo indígena y que esté orientado a beneficiarlos. El tercer punto está relacionado al derecho de petición. En ese sentido, tanto el artículo 9 de la ley de consulta como el artículo 9 del reglamento hablan del derecho de petición y se establecen dos supuestos, ¿no? El primero es de inclusión y el segundo es de inicio. Cuando hablamos de inclusión, nos referimos en el supuesto en que los pueblos indígenas decidan participar en un proceso de consulta. Es decir, existe un proceso, se está dando y un pueblo indígena se siente excluido, siente que la medida lo afecta. En ese sentido, el pueblo indígena puede acceder al derecho de petición, presenta su solicitud a la entidad correspondiente y la entidad tiene 15 días calendario para emitir una respuesta. Es bien importante porque ya han habido casos en casos en lotes petroleros, donde una comunidad decía o solicitaba su derecho de petición, pues no había sido incluida en la primera identificación de pueblos indígenas y la entidad revisó el caso concreto y se le incluyó en el proceso. ¿Ya? Y el segundo supuesto está relacionado al inicio de un proceso de consulta. ¿Qué significa esto? Significa que en aquellos casos en donde el pueblo indígena sienta que el Estado está promoviendo una medida que pueda afectar sus derechos colectivos, el pueblo indígena puede solicitar se le consulte. ¿Ya? En ambos casos, el Ministerio de Cultura ha emitido una directiva en donde se regula el procedimiento de petición, es la directiva Resolución Viceministerial 0010 del 2013, y cabe señalar que en ambos casos el ministerio es segundo en emitir su opinión. Primero pasa por la entidad promotora y el ministerio se podría apelar al Ministerio de Cultura para que falle en estos casos. Ahora, ¿cómo se implementa o cómo se desarrolla el proceso de consulta? Tanto la ley y el reglamento de la ley de consulta previa establecieron 7 etapas para desarrollar los procesos de consulta de las diferentes medidas que se vayan a consultar. Estas 7 etapas son: la primera es la identificación de la medida, la segunda es la identificación de los pueblos indígenas, la tercera es la publicidad de la medida, la cuarta es información,
la quinta es evaluación interna, la sexta es diálogo y la séptima decisión. Entonces, ahorita vamos a trabajar cada una de las etapas para que vean cuál es el contenido y cómo se ha venido implementando. Entonces, la primera es la etapa de la identificación de la medida. La identificación de la medida está relacionada a qué es lo que se consulta, qué es lo que se va a consultar a los pueblos indígenas. Entonces, ¿qué es lo que señala tanto la ley como el reglamento? Lo que se consulta son aquellas medidas que va a implementar tanto el gobierno nacional como los gobiernos regionales como los gobiernos locales que puedan afectar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. ¿Ya? Y la afectación se señala o se establece como el cambio en el ejercicio o la situación jurídica de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. ¿Ya? ¿Qué es lo importante ahí o qué es lo que se trabaja con los sectores? Porque además, ¿quién hace la identificación de la medida? Quien hace la identificación de la medida es los sectores con el apoyo técnico del Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con los sectores, con los sectores para identificar sus medidas, lo que se ve en primer lugar es esta medida que está pensando el determinado sector en implementar, qué derechos colectivos afectaría de los pueblos indígenas. Se hace primero un mapeado de qué derechos colectivos estamos hablando y cuál sería el cambio en el ejercicio o la situación jurídica de este derecho colectivo en relación a los pueblos indígenas. En principio, este paso, esta etapa no tiene plazo. ¿Ya? Y lo hacen las diversas entidades promotoras con el Ministerio de Cultura. La segunda etapa es la identificación de los pueblos indígenas, entonces es a quién se consulta. Ya como han visto en la etapa previa, en la semana previa, se consultan a los pueblos indígenas, ya, y se consultan en aquellos pueblos indígenas en un ámbito determinado. Y para eso se utilizan los criterios que establece el convenio 169 de la OIT y las diferentes herramientas de gestión que ha desarrollado el Ministerio de Cultura. ¿Cómo se hace esta etapa? De nuevo, la entidad promotora, sobre la medida que ya identificó, evalúa si hay pueblos indígenas en este caso determinado. Para ello, coordina de nuevo y trabaja con apoyo del Ministerio de Cultura en coordinación permanente. Las entidades promotoras nos envían la zona donde se va a implementar la medida, el ámbito de la medida que se le dice, y el Ministerio de Cultura hace primero una revisión de gabinete, viendo si hay presencia de pueblos indígenas, y posteriormente se hace una verificación en campo para evaluar si todavía son esos pueblos indígenas, si hay más pueblos indígenas y cómo están organizados y cómo están dando el ejercicio de sus derechos. Para esta etapa tampoco existe un plazo, ni la ley ni el reglamento lo establecen, entonces hablamos que tanto en la primera como en la segunda etapa no tienen un plazo determinado. Em, nosotros desde el ministerio lo trabajamos y esto es un logro que se ha dado en los procesos, que es el tema de las reuniones preparatorias. En el reglamento de la ley ni en la ley se establecen que las reuniones preparatorias son obligatorias. Sin embargo, en la implementación de los procesos se ha vuelto una buena práctica que se den siempre reuniones preparatorias antes de iniciar el proceso. ¿Y qué son las reuniones preparatorias? Bueno, como yo les decía, el reglamento plantea 7 etapas, plantea cómo realizar el proceso de consulta, pero cada proceso de consulta es un proceso distinto, que va a determinar que son pueblos distintos, diferentes números de participantes, diferentes medidas, entonces cada proceso se va a tener que adaptar, ¿no? Las etapas se van a tener que adaptar a cada proceso y eso es lo que se busca en las reuniones preparatorias. Se busca elaborar lo que es un plan de consulta, que vendría a ser la hoja de ruta del proceso, en donde se acuerda las metodologías para realizar el proceso, los lugares donde se realizarían las reuniones, las fechas y el número de participantes. En las reuniones preparatorias y el plan de consulta lo que te permiten es darle legitimidad a tu proceso, porque llegas a un acuerdo ya con los representantes indígenas. Es el primer acuerdo, el acuerdo donde cómo va a ser este proceso que va a seguir en los próximos meses. La tercera etapa, que sí está regulada en la norma, es la etapa de publicidad. La etapa de publicidad, ¿qué es? La etapa de publicidad es el momento en donde la entidad promotora
hace entrega al pueblo indígena que va a consultar, le entrega la propuesta de medida a consultar y el plan de consulta. Ya, entrega estas dos, o sea, ¿qué vamos a consultar? Y el plan de consulta que ya lo acordó en la reunión preparatoria. Entonces es un acto meramente formal en donde se entregan estos dos documentos y lo que sirve es para el inicio de la contabilidad del plazo del proceso de consulta. A partir de la etapa de publicidad hasta la etapa de diálogo tenemos 120 días calendarios y es con la etapa de publicidad te sirve para hacer un hito. Acá estamos iniciando y acá vamos a contabilizar 120 días calendarios que pueden ser más o podrían ser un poco menos de acuerdo a cada proceso. La cuarta etapa es la etapa de información. ¿Ya? Y en la etapa de información, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es darle a los pueblos indígenas toda la información sobre la medida que se está consultando. Toda, ¿no? A través de diferentes medios, porque puede ser con talleres informativos, con mecanismos radiales, programas radiales, con materiales escritos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una etapa en donde la entidad promotora va a entregar la información, en donde nosotros como Ministerio de Cultura acompañamos a la entidad promotora para que adecúe toda su información de manera intercultural, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de una medida que se está consultando, hablamos que son medidas absolutamente técnicas, con información muy específica y en muchos casos con un lenguaje muy técnico. Entonces, en nuestro rol como ministerio es trabajar con el sector para adecuar esa información que sea lo más clara para la comprensión de los pueblos indígenas. Esta etapa tiene un plazo máximo de entre 30 y 60 días. En cada proceso se adecúa y se acuerda esa adecuación de cuánto va a durar la etapa y cómo vamos a hacer la etapa, se define en lo que es el plan de consulta. La etapa 5 es la evaluación interna. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de esta etapa? El objetivo de esta etapa es que los pueblos puedan evaluar, puedan revisar, puedan conocer y dar su opinión acerca de la medida que se está consultando, ¿no? Evalúan la medida y hacen sus propuestas. Esta es una etapa que solo lo hacen los pueblos indígenas. En algunos casos participan sus asesores, en algunos casos invitan a otras entidades, que puede ser la Defensoría del Pueblo o el propio Ministerio de Cultura, para que les brinde un acompañamiento o una asistencia técnica, pero en realidad es algo que les pertenece a los pueblos indígenas. Es algo en donde es un momento en donde se van a reunir y van a evaluar la medida que se está consultando. Por eso es clave la etapa de información, porque en la etapa de información se les da toda la información necesaria para que vayan a la etapa 5 y puedan evaluar de la mejor manera. La sexta etapa es la etapa de diálogo. Esta es una etapa clave en el proceso de consulta, ¿no? Es el momento en donde ya el Estado, a través de la entidad promotora, y los pueblos indígenas conversan y buscan llegar a acuerdos sobre la medida que se ha consultado. Ese es el objetivo de esta etapa, llegar a acuerdos, ¿no? Llegar a acuerdos que sean de mutuo beneficio para ambas partes, ¿no? Igual, ¿cómo se va a hacer esta etapa? ¿Cuántas reuniones? ¿En dónde se va a hacer? ¿Quiénes van a participar? Es algo que se establece en el plan de consulta. En la etapa de diálogo, las voces son las del pueblo indígena y de la entidad promotora, las diversas entidades promotoras, y tiene un plazo máximo de 30 días, ¿no? En esta etapa es posible llegar a acuerdos en relación a la medida, y todo eso se debe plasmar en un acta de consulta, ¿no? Donde qué es lo que se coloca en el acta de consulta, no solo los acuerdos, sino si hay algún tipo de desacuerdo, también se coloca el desacuerdo y se explica por qué se ha dado de esta manera, ¿no? Este es el documento clave para los pueblos, clave para el Estado, porque acá está lo que se va a tener que realizar después, y acá este es el documento donde tenemos que darle seguimiento. La etapa 7 es la etapa de decisión, ¿no? ¿Qué pasa? En la etapa de diálogo, el Estado y la entidad promotora y los pueblos indígenas se pusieron de acuerdo en determinados temas, hay acuerdos de diferentes tipos, de acuerdo a la medida que se está consultando, y se cierra ahí. Hasta ahí participan los pueblos indígenas. En la etapa 7, que es la etapa de decisión, ¿qué es lo que hace la entidad promotora? La entidad promotora, con el acta de consulta, la revisa y
recoge lo que se ha puesto en el acta y lo plasma en la medida que tiene que implementar, ¿no? Toma ya la decisión, ¿no? Y eso se puede realizar, va a depender de cada caso cuánto tiempo se demore, porque para esta etapa tampoco hay plazo. Entonces, por ejemplo, en el caso del reglamento forestal, luego de concluir la etapa de diálogo entre las partes, entre las organizaciones nacionales de los pueblos indígenas y el CERFOR, que es la entidad encargada del Ministerio de Agricultura que llevó a cabo el proceso, se cerraron, se llegaron a más de 100 acuerdos. Regresa el acta de consulta, regresa al CERFOR, el CERFOR la revisa, incorpora todos los acuerdos al reglamento, porque lo que se estaba consultando era un reglamento, se hacen todos los cambios, de ahí se traslada a asesoría jurídica, y ahí pasa todo el trámite interno de la entidad, ¿no? Que es asesoría jurídica, el propio Ministerio de Cultura, de ahí pasa al Consejo de Viceministros y de ahí pasa al Consejo de Ministros para que promulgue estos reglamentos. Entonces, todo este proceso no cuenta con un plazo determinado y va a depender de la medida, ¿no? Por eso es que tampoco se puso un plazo adecuado.